PLUS Blue Ridge, LCC-19, es el buque líder de los dos buques de mando anfibios de clase Blue Ridge de la Armada de los Estados Unidos, y es el buque insignia de la Séptima Flota. Su función principal es brindar apoyo de comando, control, comunicaciones, computadoras e inteligencia, C4I, al comandante y al personal de la Séptima Flota de los Estados Unidos. Actualmente está desplegada en las actividades de la flota de la Armada de los Estados Unidos, Yokosuka en Japón, y es el tercer barco de la Armada que lleva el nombre de las montañas Blue Ridge, una cadena de montañas en las montañas Apalaches del este de los Estados Unidos. El Blue Ridge es el buque de guerra desplegado más antiguo de la Marina de los Estados Unidos, luego del desmantelamiento del USDEM. El Blue Ridge como el barco comisionado activo de la Marina de los Estados Unidos que tiene el periodo total más largo como activo, vuela el First Navy Hack en lugar del Hack de los Estados Unidos. Se espera que Blue Ridge permanezca en servicio hasta 2039. El Blue Ridge fue puesto en comisión especial el 14 de noviembre de 1970 en el astillero naval de Filadelfia como un barco de comando y control anfibio, LCC, con el capitán Kent Carroll como oficial al mando. El barco fue patrocinado por la señora Gretchen Byrd, esposa del senador de los Estados Unidos por Virginia, Harry Byrd Jr. El orador principal de la ceremonia fue John Warner, subsecretario de Marina y luego senador por Virginia. El Blue Ridge fue el reemplazo del Estes, pero Estes fue dado de baja antes de lo planeado en octubre de 1969 debido a los recortes presupuestarios de finales de la década de 1960. El Blue Ridge fue el barco líder de su clase y representó casi 7 años de trabajo de planificación y construcción. El resultado fue un barco diseñado específicamente desde la quilla hacia arriba como un barco de mando y control. Tal como se diseñó el Blue Ridge, fue capaz de apoyar al personal tanto del comandante de una fuerza de tarea anfibia como al personal del comandante general de la fuerza de desembarco. El sistema informático avanzado, el extenso paquete de comunicaciones y los modernos sistemas de vigilancia y detección se moldearon en el centro de mando y control anfibio conjunto más avanzado jamás construido. En el momento de su puesta en marcha, el Blue Ridge tenía la distinción de llevar la suite electrónica más sofisticada del mundo, que se decía que era un 30% más grande que la del portaaviones John F. Kennedy, que había sido la más compleja. La Cumbre Azul estaba armada con una batería principal de computadoras, equipo de comunicaciones y otras instalaciones electrónicas para cumplir su misión como nave de mando. Un sistema de comunicaciones extremadamente refinado también fue una parte integral del nuevo diseño radical de la nave. A través de un panel de conexión automatizado y una matriz de conmutación controlada por computadora, su tripulación podría usar cualquier combinación de equipo de comunicación deseada. El área superior limpia es el resultado de un diseño cuidadoso destinado a minimizar la interferencia del barco con su propio sistema de comunicaciones. Las comunicaciones de largo alcance de la Marina de los Estados Unidos dependían en gran medida de los sistemas de radio de alta frecuencia en la década de 1970 y han evolucionado hacia comunicaciones predominantemente satelitales en la década de 2000, una antena logarítmica periódica instalada inicialmente en el Blue Ridge y luego retirada y reemplazada por una serie de antenas de comunicaciones por satélite. Además de armas pequeñas, el Blue Ridge estaba armada con 2 cañones gemelos Mark 33 calibre 3 pulgadas, 50, en el momento de la puesta en marcha, aunque ya se han retirado. También llevaba 2 lanzadores Mark 25 y componentes electrónicos para el sistema de misiles de defensa de punto básico, que fue agregado en algún momento de la década de 1970 y eliminado en la década de 1990. Se agregaron 2 sistemas Phalanx Zeus de 20 mm para la defensa puntual en la década de 1980. En los últimos años, también ha llevado cañones Bushmaster de 25 mm. A finales de enero de 1971, el barco realizó su primera junta de inspección y evaluación en el Atlántico Norte, luego de transitar por el río Delaware, desde y de regreso a Filadelfia. El 11 de febrero de 1971, el Blue Ridge zarpó en su viaje inaugural desde el astillero hasta el primer puerto base del barco, San Diego, California, alrededor de Sudamérica a través del Estrecho de Magallanes, haciendo escalas en Norfolk, Virginia, 15 de febrero, Río de Janeiro, 4 a 6 de marzo, Lima, 20 a 22 de marzo, Estación Naval Rodman, zona del Canal de Panamá, 27 a 28 de marzo, y Acapulco, 2 a 5 de abril. La manga del Blue Ridge es de 33 metros, pero las esclusas del Canal de Panamá en ese momento tenían solo 34 metros, lo que creaba problemas para el Blue Ridge, como la clase de barcos con defensas y barcazas. Cuando el barco cruzó el Ecuador el 26 de febrero a 38 grados y 24 minutos de longitud, con destino a Río de Janeiro, el Blue Ridge realizó su primera ceremonia de cruce de línea, iniciando la mayoría de la tripulación, excepto uno.
El Blue Ridge, transitando por el estrecho de Magallanes en marzo de 1971 al ingresar al estrecho de Magallanes, el Blue Ridge contrató un piloto de pasaje de la Armada de Chile para el tránsito. La lancha patrullera chilena perdió su mástil y dañó una de las antenas de canasta del Blue Ridge justo a popa del patrocinador de babor, en la operación de abordaje. En el tránsito del Blue Ridge de Lima a la estación naval de Rodman, Panamá, se le asignó el deber de ir en ayuda de cualquier barco atunero estadounidense que fuera hostigado o capturado por la Armada ecuatoriana porque estaba pescando en un área reclamada de 200 millas, zona de pesca que los Estados Unidos no reconoció. Esto se conoció como la Guerra del Atún, pero no ocurrió ningún incidente. El Blue Ridge llegó a San Diego el 9 de abril con el contraalmirante David Rubel, la Marina de los Estados Unidos, el comandante del Grupo Anfibio 3 y el personal embarcados. El contraalmirante Rubel es el primer oficial de bandera embarcado en el Blue Ridge. El personal del Grupo Anfibio 3 subió a bordo del Blue Ridge en la escala del puerto de Rodman y la próxima escala del puerto fue Acapulco. El resto del año se destacó por los ejercicios del puesto de mando del 3 al 7 de mayo y del 11 al 13 de agosto. La capacitación de actualización se llevó a cabo a finales de junio y principios de julio. El Blue Ridge actuó como fuerza de tarea anfibia y buque insignia de la Fuerza de Desembarco para el principal ejercicio de entrenamiento anfibio del año, Ropeval Westco, del 8 al 16 de septiembre. Para el primer dique seco del Blue Ridge desde el astillero naval de Filadelfia, del 11 de octubre al 19 de noviembre estuvo en el astillero naval de Long Beach para disponibilidad posterior al Shakedown. La planta de energía del Blue Ridge se cambió de combustible Navy Standard Oil a combustible Navy Distillate. Desde 1972 hasta 1979 el Blue Ridge se desplegó en el Pacífico Occidental en 6 Westpacks, como el buque insignia de la Fuerza Anfibia Comandante, Séptima Flota. Después de completar la desmagnetización en la instalación de despermado en Ballast Point, el 7 de enero de 1972, el Blue Ridge partió del puerto base de San Diego y se dirigió a Pearl Harbor para su despliegue en el primer Westpac del barco, con visitas al puerto de Guam, Sasebo, Japón, Uite Beach, Okinawa, Subic Bay, Hong Kong y Singapur. Haciendo el siguiente tramo del tránsito a Westpac, Guam, con el Usteret y el Usman. Durante el tránsito, 4 aviones de reconocimiento soviéticos sobrevolaron el convoy para recopilar datos sobre el nuevo barco. Cuando el barco cruzó el Ecuador el 27 de febrero de 1972, con destino a Singapur, el Blue Ridge realizó su segunda ceremonia de cruce de línea. Se planearon visitas adicionales al puerto, pero a finales de marzo de 1972, mientras el Blue Ridge se preparaba en Uite Beach, Okinawa para el ejercicio Golden Dragon, Vietnam del Norte invadió Vietnam del Sur a través de la zona desmilitarizada de Vietnam, el 30 de marzo de 1972 en su ofensiva de Pascua. Esta fue la invasión más grande desde la Guerra de Corea, apartándose radicalmente de las ofensivas anteriores. Fue diseñado para fortalecer la posición de Vietnam del Norte a medida que los acuerdos de paz de París llegaban a su fin. El 3 de abril de 1972, el comandante en jefe de la Flota del Pacífico, CINCPAC, el almirante John S. McCain Jr., canceló el ejercicio Golden Dragon. Se ordenó al general Miller y al personal de la 9ª Brigada Anfibia de la Infantería de Marina que permanecieran en el Blue Ridge para operaciones de combate o evacuación. La 9ª Brigada Anfibia de la Infantería de Marina tenía varios planes de contingencia, desde la posible realización de evacuaciones de emergencia hasta la construcción de sus fuerzas. El 5 de abril de 1972 el Blue Ridge partió hacia la zona de guerra, el Golfo de Tonkin. El Blue Ridge fue el buque de mando durante los meses de abril a julio en el último combate anfibio de gran envergadura de la Guerra de Vietnam. La contraofensiva de Pascua fue la mayor concentración de fuerzas anfibias en tiempos de guerra desde los desembarcos de Incheon y Wonsan en la Guerra de Corea. El destacamento N del 1er Batallón de Radio se había desplegado con la 9ª Brigada Anfibia de la Infantería de Marina para el ejercicio en Corea. Se integró con el Centro de Inteligencia Conjunta Task Force 76 y se operó desde los espacios de radio complementarios del Blue Ridge utilizando información de las agencias criptológicas del servicio en el sudeste asiático. Sin embargo, operar desde el Blue Ridge planteó problemas de recepción debido a la distancia desde la costa. Desde el 24 de abril de 1972, 2 o 3 elementos de apoyo directo estuvieron en operación desde barcos de artillería naval en cualquier momento, y el control permaneció en el elemento del cuartel general en el Blue Ridge. En julio de 1972 se trasladaron a Luz Paul Revere y cuando el Blue Ridge regresó a los Estados Unidos, los analistas del destacamento se trasladaron a la estación de comunicaciones navales, San Miguel, cerca de San Antonio, Zambales, Filipinas.
Como CTU-76.0.1, escoltado por el US John Paul Jones, el Blue Ridge llevó a cabo operaciones especiales en el Golfo de Tonkin en la Operación Venture Road. Con una pausa en la lucha y 64 días en el mar, el Blue Ridge hizo una escala en el puerto de Subic, del 7 al 14 de junio, en busca de suministros y cordura, y luego regresó al Golfo de Tonkin. Nguyen Van Thieu, presidente de Vietnam del Sur, subió a bordo del Blue Ridge el 28 de junio de 1972 para consultar con el vicealmirante Olloway, el almirante Gaddis, el general Miller, y transmitir su agradecimiento personal a los marineros e infantes de marina de las fuerzas anfibias por la preservación de paz y libertad en Vietnam del Sur. El 1 de julio, mientras navegaba fuera del puerto de Da Nang, en la zona de combate y con el cañón de 3 pulgadas del puerto del barco tripulado, el Blue Ridge tuvo su primer cambio de mando. Ese día fue también el día en que el Blue Ridge ganó la medalla de la campaña de la República de Vietnam. La contraofensiva de Pascua fue el tiempo más largo de Blue Ridge en el mar, 64 días desde el 5 de abril hasta el 7 de junio de 1972. Después de 7 días en Subic, el Blue Ridge regresó al Golfo de Tonkin hasta el 18 de julio de 1972 y luego se le ordenó a las Filipinas para el alivio del tifón junto con Trípoli, Juneau, Alamo y Cayuga. La 33 Brigada Anfibia de la Infantería de Marina y las unidades subordinadas recibieron la mención de Unidad Presidencial de Filipinas por sus esfuerzos, pero Blue Ridge no. El 18 de agosto de 1972 el Blue Ridge regresó a San Diego. En septiembre el barco recibió a bordo al almirante jefe de operaciones navales Elmo Zumwalt Jr. y al secretario de Marina, John Warner, para visitas. Del 5 al 9 de octubre el Blue Ridge realizó una visita al puerto de San Francisco, capacitación y un evento patrocinado por la primera flota. Desde el 12 de febrero de 1973 hasta el 4 de abril de 1973 en la Operation Omecomin, los prisioneros de guerra que regresaban de Hanoi y los campamentos del Vietcong en Vietnam del Sur fueron a la base aérea de Clark en Filipinas. Con el Blue Ridge todavía en su puerto base de San Diego, el oficial de inteligencia del barco actual y el oficial de inteligencia del barco anterior contribuyeron a la operación. El ejército, la armada, la fuerza aérea y la infantería de marina tenían oficiales de enlace dedicados a prepararse para el regreso de los prisioneros de guerra estadounidenses mucho antes de su regreso real. Estos oficiales de enlace trabajaron detrás de escena, viajando por los Estados Unidos, asegurando el bienestar de los retornados. También fueron responsables de interrogar a los prisioneros de guerra para discernir la inteligencia relevante sobre discernir la existencia de crímenes de guerra cometidos contra ellos. El 24 de febrero de 1973 el Blue Ridge partió de San Diego hacia Pearl Harbor, 2 y 3 de marzo, y su segundo Westpac, con visitas al puerto Liberty de Sasebo, 7 a 14 de junio, Yokosuka, 25 de julio a 5 de agosto, UITBH, 15 al 31 de marzo, 11 de abril, 16 de agosto, 4 al 19 de septiembre, Hong Kong, 7 al 12 de mayo, Subic, 26 de marzo al 5 de abril, 22 al 26 de septiembre, 7 al 8 de octubre, Manila, Singapur, 24 al 29 de agosto, y Chilun, el 1 al 5 de junio. El Blue Ridge realizó ejercicios de entrenamiento, la Operación Golden Dragon a principios de abril frente a Corea del Sur, Operación Pagasa 1 a mediados de mayo frente a Filipinas, Operación Pagasa 2 a principios de octubre frente a Filipinas. Con la operación en Sueb, avanzando en las aguas costeras de Vietnam del Norte por las minas liberadas allí, el Blue Ridge salió de UITBH nuevamente el 10 de julio de 1973 y se dirigió al Golfo de Tonkin. Llevaba el equipo que necesitaban los helicópteros estadounidenses que participaban en la limpieza de las aguas minadas de Vietnam del Norte. El Blue Ridge pasó 2 noches en aguas del norte de Vietnam frente a la costa de Binh Mat antes de partir hacia Manila en Filipinas. Debido a los problemas asociados con el embargo petrolero árabe de 1973, el Blue Ridge, en el tránsito de regreso a UITBH, Okinawa desde el puerto de escala en Singapur, se convirtió en el primer barco de combate de la séptima flota en repostar en el mar con un petrolero comercial, asumiendo algunos 158.000 galones de destilado de la marina del Falcon Princess. A finales del segundo Westpac del Blue Ridge, el barco estaba realizando un ejercicio conjunto con la Armada de Filipinas en el mar de China Meridional llamado Pagasa 2, como barco de mando. Uno de los alféreces del Blue Ridge pasó desapercibido por la borda y cuando se encontró ausente para una reunión de guardia, se realizó una búsqueda en el compartimiento a bordo del barco en busca del oficial desaparecido. Al no poder encontrarlo, el 28 de septiembre de 1973 se inició, sin éxito, una operación de búsqueda y rescate. 2 días más tarde, la insignia fue declarada desaparecida en el mar y se reanudó el ejercicio Pagasa 2.
El lunes 1 de octubre de 1973 se notificó a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú que el arrastrero soviético Aji-Kusograph encontró a un marinero estadounidense en el Blue Ridge, área de operación, y la insignia fue devuelta a salvo al Blue Ridge al día siguiente después de negociaciones diplomáticas. Al final de Pagasa 2, el mal tiempo tropical obligó a que el traslado del personal del Blue Ridge a Denver, tras una brevísima estancia en Subic Bay, se produjera en cambio en White Beach el 7 de octubre. El 8 de octubre el Blue Ridge navegó hacia el puerto base de San Diego con un Patrol Craft Fast en la cubierta del helicóptero. El Blue Ridge llegó a San Diego el 23 de octubre de 1973. A finales de marzo de 1975 y a finales del tercer Westpac del Blue Ridge, el deterioro de la situación militar y política en Camboya y Vietnam del Sur interrumpió los planes operativos del Blue Ridge, como había ocurrido a finales de marzo de 1972. El Blue Ridge estaba en White Beach, Okinawa, cuando se alertó a la 9ª Brigada Anfibia de la Infantería de Marina el 25 de marzo de 1975 para que partiera inmediatamente a Da Nang para reforzar las instalaciones estadounidenses, pero el Blue Ridge no se puso en marcha hacia Vietnam hasta el 27 de marzo. Los infantes de marina y los marineros se entrenaron apresuradamente para el control de multitudes, los procedimientos de evacuación y un curso de orientación vietnamita. La sección de impresión a bordo del Blue Ridge reprodujo miles de letreros en vietnamita, incluida una tarjeta de instrucciones simplificada para el líder de la unidad pequeña que incluía frases vietnamitas básicas y relaciones humanas orientadas a hacer y no hacer. Sin embargo, las fuerzas norvietnamitas capturaron Da Nang en 29 de marzo. El 12 de abril, en respuesta al desmoronamiento de las defensas del gobierno de Camboya alrededor de la capital de Phnom Penh, la operación Eagle Puy evacuó a 289 estadounidenses, camboyanos y ciudadanos de terceros países en helicóptero al Okinawa. Después del final de la batalla de Xuan Loc el 21 de abril, el presidente Thieu renunció y huyó al exilio y las fuerzas norvietnamitas rodearon Saigón. La evacuación de ala fija del aeropuerto de Tan Son Nhut fue detenida por el fuego de artillería de Vietnam del Norte en la mañana del 29 de abril y comenzó la operación de evacuación de helicópteros viento frecuente. El almirante Gailer ordenó al USAC Séptima Fuerza Aérea y Séptima Flota que iniciaran la opción de viento frecuente cuarto a las 10:51 horas de Saigón, pero por alguna razón inexplicable, la difusión de este mensaje a las unidades participantes se retrasó desde las 10:52 hasta las 12:15 horas. Los helicópteros de evacuación finalmente partieron con la primera ola que comenzó a aterrizar a las 15:06 horas y regresó a la flota a las 15:40 horas con la primera carga de evacuados. El oficial al mando de Promag 39, coronel McLennan, ejerció el control de su aeronave Marine a través del Centro de Coordinación Aérea Táctica a bordo del Blue Ridge. El Centro de Dirección de Helicópteros a bordo de Okinawa mantuvo el espaciamiento y la ruta de las aeronaves. La principal diferencia entre Centro de Coordinación Aérea Táctica y el Centro de la Dirección de Helicópteros era que Centro de Coordinación Aérea Táctica controlaba la disposición táctica de los helicópteros y el Centro de la Dirección de Helicópteros controlaba los helicópteros siempre que estuvieran en el espacio aéreo de la Armada. Estas áreas de responsabilidad a menudo se superponían y, en ocasiones, incluso se fusionaban. Bajo las condiciones existentes en la mañana del 29 de abril de 1975, la diferencia en las responsabilidades de control de Centro de Coordinación Aérea Táctica y el Centro de la Dirección de Helicópteros, en el mejor de los casos, parecía borrosa, en el peor de los casos, redundante. La coordinación y el control de la operación general de embarque padecieron problemas de comunicación más graves. Las comunicaciones directas con el almirante Whitmire y la 9ª Brigada de Infantería de Marina en retaguardia eran esporádicas, en el mejor de los casos, y requerían una retransmisión continua por parte del Centro de Mando y Control del Campo de Batalla Aerotransportado C-130. El cielo sobre la flota de evacuación pronto se llenó de helicópteros de la Fuerza Aérea de la República de Vietnam, en busca de un lugar para aterrizar y descargar a sus pasajeros. 5 helicópteros se estrellaron contra el barco ese día, sin contar los que se amerizaron o abandonaron por la borda. Uno se estrelló casi causando un desastre y arrojando escombros al barco y al personal. Un equipo de filmación de la NBC, con el reportero George Lewis, filmó esta llegada inesperada de helicópteros de la República de Vietnam del Sur en la cubierta de vuelo del Blue Ridge, que muestra el procesamiento de los refugiados y la colisión de las palas del rotor de 2 helicópteros. Para liberar espacio en la cubierta de vuelo, los pilotos abandonaron los helicópteros de la República de Vietnam del Sur en el mar de China Meridional después de descargar a sus refugiados en el barco. Junto con la foto ampliamente publicada de un UH-1 de la República de Vietnam del Sur siendo empujado por el costado del Blue Ridge, filmaron a un miembro desconocido de la tripulación que fue arrojado a una red de seguridad de la cabina de vuelo por el movimiento del helicóptero que volaba por el costado.
La evacuación continuó hasta la mañana del 30 de abril con el último helicóptero evacuando a los guardias de seguridad de la Marina desde el techo de la Embajada de los Estados Unidos a las 7:53 horas y aterrizando en el US Okinawa a las 8:30 horas. A las 11:30 horas, los tanques norvietnamitas atravesaron las puertas del Palacio Presidencial a menos de 1 kilómetro de la embajada e izaron la bandera del Vietcong sobre el edificio, poniendo fin a la guerra de Vietnam. Con el desmantelamiento del crucero US Oklahoma City de la Séptima Flota en diciembre de 1979, el Blue Ridge se convirtió en el nuevo buque insignia de la Séptima Flota de los Estados Unidos y desde entonces ha estado desplegado en la base naval de Yokosuka, Japón. Desde el 21 de julio de 1979 hasta el 30 de junio de 1984, el Blue Ridge y otros barcos en el Pacífico Occidental participaron en la Operación Boat People, recibiendo la Medalla del Servicio Humanitario, rescatando refugiados de Vietnam. Por ejemplo, el 6 de octubre de 1980, mientras transitaba por el mar de China Meridional, el Blue Ridge embarcó a refugiados vietnamitas a bordo de dos pequeñas embarcaciones separadas. El primero avistado antes del mediodía contenía 54 refugiados en total. El segundo, que contenía 37, se embarcó a bordo de Blue Ridge poco después de 1800. Ambos barcos estaban peligrosamente sobrecargados y estaban a la deriva cuando se los avistó. Del total de 54 refugiados a bordo del primer barco, todos gozaban de buena salud, habiendo estado en el mar solo unos pocos días. Del total de 37 refugiados a bordo del segundo barco, todos estaban severamente deshidratados, muchos tan débiles que no podían mantenerse en pie y tuvieron que ser subidos a bordo del Blue Ridge. La falla mecánica del segundo bote había dejado al 37 a la deriva muy por debajo de la ruta de navegación. Inicialmente, no estaba claro cuánto tiempo habían estado en el mar, aunque habían estado sin agua potable durante muchos días. También el 15 de mayo de 1984 el Blue Ridge rescató a 35 refugiados en el mar de China Meridional, a 650 kilómetros al noreste de la bahía de Cam Ranh. En mayo de 1989 el Blue Ridge, el Sterett y Rodney Davis visitaron Shanghái, China. Fueron los primeros buques de guerra estadounidenses en ingresar al puerto de Shanghái en 40 años y fue solo la segunda visita de buques de guerra estadounidenses a la República Popular China desde 1949. El Blue Ridge realizó un despliegue de 9 meses y medio como buque insignia del comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto del 28 de agosto de 1990 al 24 de abril de 1991, recibiendo una mención de elogio, Unidad de la Armada. En julio de 1996 el Blue Ridge visitó Vladivostok con motivo del 300 aniversario de la Armada rusa. El Blue Ridge participa de manera rutinaria en ejercicios de entrenamiento de los Estados Unidos y sus aliados cada año con países de todo el Pacífico Occidental y el Océano Índico. Por ejemplo, en 2009 el Blue Ridge participó en Anualex 21G, ejercicio anual 21G, con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, y PASEX, ejercicio de paso, con la Marina francesa. El Blue Ridge fue uno de varios que participaron en el socorro en casos de desastre en la Operación Tomodachi, después del terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. El Blue Ridge trajo suministros de socorro desde Singapur a Japón, pero permaneció en las cercanías de Okinawa, donde el personal de la Séptima Flota de los Estados Unidos proporcionó mando y control durante la Operación Tomodachi. La banda de la Séptima Flota desembarcó del Blue Ridge para brindar al público japonés conciertos dedicados a las víctimas del tsunami. El 9 de mayo de 2010 los marineros del Blue Ridge participaron en el desfile del Día de la Victoria de la Armada rusa. La Flota del Pacífico en la ciudad de Vladivostok, siendo reunida en la plaza de la ciudad junto a marineros franceses. El oficial que inspeccionaba el desfile saludó a los marineros, a lo que los marineros respondieron con un hurra triple al estilo ruso. El 25 de enero de 2020 un helicóptero MH-60S, adjunto al barco, se estrelló aproximadamente a 110 kilómetros de Okinawa, Japón. Después de los esfuerzos de búsqueda y rescate, los 5 miembros de la tripulación resultaron ilesos. Se espera que el barco permanezca en servicio hasta 2039. Las características principales son las siguientes: desplazamiento, 19.609 toneladas. Longitud, 193,2 metros. Manga, 32,9 metros. Calado, 8,8 metros. Propulsión, 2 calderas, una turbina de engranajes. Velocidad, 43 km por hora. Rango operativo, 18.520 km. Tripulación, 52 oficiales y 790 marineros, con personal de mando, 268 oficiales y 1.173 marineros.
Armamento: 2 cañones Phalanx Zeus, 2 cañones Bushmaster de 25 mm, 8 ametralladoras Browning M2 de calibre 50 de 12,7 mm. Cohetes de paja Mark 36 SRBOC. Aeronaves transportadas: 2 helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk. Instalaciones de aviación, cubierta de vuelo.